Escucha, Chopper. Esta es una historia verídica. En un país lejano, hacia el oeste, existía un gran ladrón. Tenía una grave enfermedad en su corazón, pero poseía una gran fortuna. Tenía muchísimo dinero. Así que fue a ver a todos los médicos para que le examinaran y atendieran, pero ninguno de ellos pudo curarlo. Era una enfermedad incurable. Cuando le dijeron que iba a morir, se enfadó y se marchó. Se dirigió a una montaña, donde vio un hermoso paisaje que le dejó sin aliento. ¿Qué crees que fue lo que vio? Un cerezo. Vio un enorme y hermoso árbol cerezo en la cima de una montaña. Cuando volvió y fue a ver a otro médico, quedó sorprendido. Este le dijo: pareces estar perfectamente sano. Se había curado. Eso fue un milagro, un auténtico milagro, ¿no crees? Fue una medicina sorprendente. Se encontraba tan conmovido que algo en su cuerpo cambió. La enfermedad que le habían dicho que nunca se iría había desaparecido. ¿No te parece algo sorprendente? Eso significa que no existe una enfermedad en el mundo que no pueda ser curada. No importa lo que las demás personas digan de mí, yo seré el doctor que cure este país. Esta calavera y estos huesos se encargarán de todas las enfermedades. ¿Qué pasaría si esta historia no solo fuese un cuento? ¿Qué pasaría si este gran ladrón hubiese existido en verdad y no solo fuese un ladrón? Hay una teoría que indica que Rox D. Sebeck, el pirata más peligroso de su época, no murió en God Valley, sino que fingió su muerte y reapareció años más tarde en una isla nevada, cambiando su nombre, su propósito y su bandera, convirtiéndose en médico y haciéndose llamar el Dr. Hiriluk. Analizamos en detalle esta teoría comenzando con algo simple. La historia que le cuenta Chopper no es una simple fábula. La doctora Cureja nos lo confirma con una sola frase. ¿Por qué no vuelves a ese lugar del cerezo? No solo era un cuento, era una confesión. Puede sonar ridículo, como algunas de las otras teorías que terminan siendo verdad en el universo de One Piece. Comencemos con la conexión más directa. Barba Negra. Sengoku nos lo dice claro. Rox D. Sebeck quería convertirse en el rey del mundo. Años más tarde, otro hombre aparece en la historia de One Piece con esa misma ambición. Marshall D. Teach. Barba Negra. Poco después de la muerte de Hiriluk, Barba Negra ataca a Drum, una isla aparentemente sin riquezas y sin defensas reales. ¿Por qué ir allí? Tal vez fue a rendir un homenaje o a buscar algo que dejó su predecesor. Ahora pasemos al corazón de la historia, literalmente. Hiriluk decía que tuvo una enfermedad en el corazón. No sabemos más detalle, solo que al ver un gran cerezo se sanó. A partir de entonces, su sueño fue salvar los corazones de los ciudadanos de la isla de Drum. No sus cuerpos, sino sus corazones. Aquí entra en juego la conexión con una fruta muy especial, la Ope Ope Nomi, también conocida como la fruta Operación Operación. Casualmente, la fruta Ope Ope Nomi tiene forma de corazón. Esta fruta permite al portador modificar, curar y operar. Incluso permite conceder la juventud eterna a un usuario, pero pagando un gran coste. Sabemos, por otro lado, que Law consigue esta fruta gracias a un hombre llamado Corazón. ¿Y si Hiriluk fue salvado por el anterior portador de dicha fruta? ¿Y si el milagro del cerezo no solo fue algo simbólico, sino un resultado de una operación real, hecha por el antiguo portador de la Ope Ope Nomi en ese mismo lugar? Así que tenemos un médico que dice haber sido curado del corazón y una fruta que gira en torno a ese mismo simbolismo. Además, cabe recordar que la doctora Cureja le dice a Nami algo interesante. Chopper tiene un gran daño en el corazón que no ha podido ser sanado. Con todos estos detalles, la conexión entre Hiriluk y la Ope Ope Nomi ya no parece tan lejana. Prosigamos con
con la doctora Cureja. Ella tiene 139 años en el momento que se nos presenta el personaje. Varias veces hace referencia a su juventud. Es más, en una de ellas le acaba preguntando a Nami: ¿quieres saber mi secreto para ser tan joven? A lo que es completamente ignorada. Todos pensamos que esto es una broma, pero con tantas conexiones, tal vez esa frase esconda algo más. No olvidemos que la Ope Ope Nomi puede conceder la juventud eterna. ¿Y si esa operación se hizo para ella? ¿Y si Hiriluk o alguien que le debía la vida se la ofreció? Pero esto va más allá de la edad. Cureja es una de las primeras personas que en la serie nos menciona la voluntad de Dee y sabe la verdad sobre el verdadero nombre de Gold Roger, es decir, Gold D. Roger. Además, mientras habla con Dalton, suelta la frase: la voluntad de Dee sigue viva. ¿Cómo es que una doctora retirada en una montaña sabe esto? ¿Quién se lo contó? Tal vez no lo leyera en un libro, tal vez lo escuchara directamente de Rox D. Sebeck. Ahora revisemos las fechas. Sabemos que God Valley ocurrió hace 38 años. Según las palabras del propio Hiriluk, lleva 30 años con su investigación de los cerezos. ¿Qué pasó en esos 8 años? ¿Dónde estuvo? Además, Hiriluk dice que aquel milagro ocurrió en un país del oeste, y God Valley casualmente está en el West Blue. Todo parece encajar, tanto en tiempo como en lugar. Las coincidencias no se acaban ahí. Tenemos detalles pequeños, visuales y poderosos. Primero, en la comparación con Roger. Por un lado, tanto Hiriluk como Roger tosen sangre. Ambos parecen tener la misma enfermedad. Después, a nivel emocional, es cierto que tanto Hiriluk como Roger como Luffy no les importa arrodillarse con tal de cumplir su objetivo. En el caso de Hiriluk, se arrodilla ante Cureja para pedirle que cuide de Chopper. Roger lo hace ante Barba Blanca para pedirle que deje que Oden se una a su viaje. Por último, Luffy también lo hace ante Boa Hancock para salvar a sus amigas. Son 3 personajes con una gran voluntad y haki que no dudan en humillarse para cumplir su objetivo. Tenemos otro detalle importante. Cuando Roger se reúne con Barba Blanca tras disolver su tripulación, le cuenta a este el significado de Dee. Bajo un gran cerezo. ¿Será este el mismo cerezo que menciona Hiriluk en su historia? ¿Fue Roger a buscar al médico que salvó a Hiriluk o simplemente a ver lo que Rox le había comentado? Por otro lado, el nombre de Rox en inglés significa roca. Los pantalones de Hiriluk tienen un patrón de piedras. Por otro lado, cuando Chopper está enfermo en la casa de Hiriluk, la manta que lo cubre tiene el mismo patrón de rocas. Por último, sabemos que Hiriluk le dice a Chopper que Drum es minúscula comparada con el mundo, una frase que implica experiencia, que ha viajado y que ha visto más. No lo dice como médico, lo dice como pirata. Por último, en cuanto a conexiones, recordemos lo que dijo Sengoku. Tras el incidente de God Valley, el gobierno eliminó todo rastro de Rox. Eso sí, años más tarde, en una torre nevada, Hiriluk le dice sus últimas palabras a Wapol. Parafraseándole, viene a decirle que un hombre solo muere cuando es olvidado. Lo dijo sonriendo, como si supiera algo que nadie más sabía, como si estuviera hablando de sí mismo. Si Hiriluk fuera Rox, entonces Rox no fue eliminado, o más bien dicho, su voluntad, ya que por un lado floreció en Chopper y quizás también en Barba Negra. Uno heredó su fe en la medicina y las ganas de curar cualquier enfermedad, el otro su ambición por ser el rey del mundo. Con esto llegamos al final del vídeo. Tal vez todo esto solo sea una absurda teoría, un juego de coincidencias, y tal vez Hiriluk no fuera Rox. Tal vez esos cerezos, frases, gestos no sean más que metáforas. Hiriluk fue un ladrón, un criminal que fingió ser médico, pero dejó atrás un grandísimo legado. Cambió la isla de Drum en el futuro,
y lo más importante, salvó el corazón de Chopper y posteriormente el de todos los habitantes de la isla. Aunque lo intente con todas mis ganas, tratar de ser objetivo con este personaje, para mí es imposible, debido a que el arco de Drum fue el arco que me hizo enamorarme de One Piece.